autoridades sostienen que el norte del departamento del Cauca es una tierra olvidada, tiene una especie de memorial de agravios muy amplia. ¿Por qué usted sostiene eso? ¿Por qué es el norte una tierra olvidada? A ver, históricamente el norte del Cauca es la zona más rica y productiva y desarrollada del departamento del Cauca, de lo que queda del Cauca. Y dolorosamente, a pesar de tener el 40% de la población, cerca del 35% de la productividad del departamento, es la que menos recursos porcentualmente recibe. Para muestra un botón. Recientemente en la corporación, en los comités de cofinanciación departamental, el norte del Cauca, asesorado por expertos, presentó 239 proyectos. ¿Sabe cuántos se viabilizaron? 37. Es decir, 202 proyectos no pudieron contar ni con el apoyo del gobierno departamental, ni con la viabilización que demandan nuestras comunidades. ¿Qué está pasando? ¿Por qué eso es posible? Yo creo que eso es el reflejo de este proceso de desintegración que vive el Cauca desde comienzos de siglo, ¿no? El Cauca es un departamento descuartizado y como subproducto de esa desintegración estamos como estamos. Hoy en día, por ejemplo, toda la representación del gobierno nacional a nivel departamental, representada en más o menos 124 delegaciones nacionales, llámese institutos descentralizados, llámese ICFES, ICSE, Infopal, Contraloría Nacional, etc. Óigame bien, de esos 124 delegaciones nacionales, el norte del Cauca no tiene una sola. Eso explica en gran parte que las decisiones que se toman en la capital toman muy poco en cuenta la opinión de la provincia, y específicamente la del norte del Cauca. Eso nos ha convencido de que el norte debe recuperar su liderazgo, debe reintegrarse, debe reconstruir su fuerza humana y liderar un movimiento de recuperación de la posición que nos corresponde. ¿Qué pasa con Popayán siendo la capital de ese departamento? ¿Por qué, por ejemplo, dice usted el Cauca es un departamento desintegrado y cuando uno tiene la oportunidad de viajar se da cuenta que una cosa es el norte del Cauca, otra el sur, la bota caucana, otra la parte de la costa pacífica caucana y otra cosa es Popayán y otra la parte que da hasta Huila? En efecto, como usted dice, está desintegrado, además desde su punto de vista étnico, de idiosincrasia es distinto. Pero ¿qué pasa cuando una capital tiene que jugar ese papel de ser la que coordina y la que integra? ¿Qué ha faltado entonces allí? El Cauca está desintegrado por razones económicas, sociales, políticas, geográficas, etnográficas. Mire, el oriente está más ligado al Huila por razones de comunicación. El sur más ligado a Nariño, la costa. Para salir un habitante de Guapi, Timbiquí o López, debe pasar primero por Buenaventura para ir a Popayán. Y el norte del Cauca, que es la parte en su mayoría plana de los municipios nuestros, que son Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Padilla, Miranda, Corinto, Buenos Aires, Suárez y Toribío, estamos unidos al valle. Por un capricho del Instituto Geográfico Agustín Codaxi, no somos del valle. Pero el 90% de nuestros estudiantes lo hacen en Cali. El más alto porcentaje del movimiento comercial se hace con el valle. De alguna manera, tenemos un mal matrimonio con el valle y un mal matrimonio con el Cauca. Lo que los deja como solos. Exacto. No podemos vivir sin el valle, no vivimos del valle. Y no podemos vivir con el Cauca, ni dependemos del Cauca. Eso es triste. Pero la realidad es que no queremos seguir siendo ni colas de león del Valle del Cauca, sino por el contrario, rediseñar nuestra posición frente al Cauca, reubicarnos en el concierto del departamento y propiciar una participación adecuada, equitativa, que haga posible que participemos en la toma de decisiones. Es decir, que se rediseñe el departamento, se reintegre el departamento. Para tomarlos en cuenta. Sí, de otra forma no sé qué va a pasar. Pero
Observe que en el año pasado, en el último gobierno, en la administración del doctor Temístocles Ortega, Popayán empezó a acostumbrarse a ser tomada por las provincias. De pronto eran los indígenas del oriente, de pronto eran los habitantes del macizo colombiano, de pronto eran los del occidente. Curiosamente nunca hubo marchas provenientes del norte, pero ahí está un material inflamable que con cualquier pretexto se va a encender y va a estallar. De hecho, en este momento estamos muy preocupados por la poca participación que le da el gobierno departamental a la solución de los problemas del norte del Cauca. Con eso venimos más adelante. A ver, don Sabas Casanan, ¿usted lleva todo el tiempo viviendo en Puerto Tejada? Sí, yo nací allí, ¿Cuántos años, si se puede preguntar? 91 años. 91 años. Sí. ¿Usted recuerda épocas gloriosas de Puerto Tejada, por ejemplo? Pues no solamente de Puerto Tejada, ¿no? Diga usted acontecimientos del siglo pasado, los oía narrar de mis abuelos, y los de este siglo, pues desde el 5 de diciembre de 1905 que nací, he sido testigo hasta hoy. Bueno, tal vez esa ha sido generosidad de algunos amigos, ¿no? Yo en Puerto Tejada he sido alcalde 2 veces, una vez tesorero, y en Padilla pues fui también alcalde. Pero antes de eso, como había estado en la Policía Nacional cuando la República Liberal, tal vez como perro de presa, había sido alcalde 14 veces en diferentes municipios del país. No me diga. Dígame una cosa, ¿qué cree usted que fue pasando para que hoy, por ejemplo, suceda lo que el doctor Burgos nos está contando? ¿A dónde? En Puerto Tejada. ¿Por qué dice que ahora está abandonado o siempre estuvo abandonado Puerto Tejada No, de parte del Cauca? Porque Puerto Tejada tuvo dirigentes. A estas horas no hay ninguna persona en Puerto Tejada que pueda decir yo soy dirigente. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿La gente se fue? ¿No había oportunidades? ¿A nadie le importó? ¿Qué pasó? Pues hombre, yo creo una cosa, que en la evolución que ha habido de tiempo acá, las mujeres de Puerto Tejada se han olvidado de parir un dirigente. ¿Y eso se pare o la tierra lo va creando también? La tierra es, tal vez la tierra cría árboles u otras, o las especies, a todos, ¿no? Pero evidentemente la tierra no lo dan las mujeres y los hombres. Y las mujeres pues no están dando nada. ¿Y usted cree que la gente de pronto se olvidó de Puerto Tejada y simplemente no les interesó y se fue? ¿No le dolió su tierra, no hubo amor hacia su tierra, o no hubo oportunidades para esos hombres y esas mujeres que podían ser En dirigentes? ningún tiempo, por ejemplo, en Puerto Tejada había habido tanto intelectual o intelectuoide, yo no sé cómo se llama eso. Hay una cantidad de doctores, negras, negros, y yo no tengo pues por qué cepillar a nadie, porque pues económicamente no necesito de nadie, pero la única persona brillante que se ve allí es el doctor Burgos, ¿no? Porque yo no veo ninguno de esos tipos, ni mujeres ni hombres, que tengan un vuelo intelectual o que tengan agallas de ser algo. No los he visto. Yo no sé, pues, si por viejo ya no veo o no oigo. Pero, pues, no sé cuáles son y me gustaría que el doctor Burgos
me los indicara, porque puede ser que yo no los haya visto. ¿Usted cree, doctor Bustos, que es una tierra que de pronto no le dio oportunidad a su gente para que su gente se quedara allí a trabajar por la tierra? A ver, Puerto Tejada y el norte del Cauca en general han tenido una clase dirigente brillante que se ha destacado en el pasado. Sabas no quiso referirse a ellos, pero evidentemente hemos dado gente brillante. Natanael Díaz, Marino Viveros Mancilla, Alejandro Celio Peña. Viveros, Alejandro Peña, una playa de gente brillante, inteligente, que le dio lustre y brillo a la inteligencia de la raza negra. En este momento sí hay una crisis de liderazgo en el norte del Cauca. ¿Pero es en este momento o es algo que se viene gestando Esto desde es, hace tiempo? yo creo que el resultado de una atomización premeditada que generó, casi que podría decirte que la Constitución del 91. ¿Por qué? ¿Por qué esa tesis? Mire, la circunscripción nacional que se estableció en la Constitución del 91 permitió que a la provincia colombiana ingresara a saco toda una clase dirigente muy bien financiada, que mareó a nuestros dirigentes locales y los puso a trabajar para ellos. Uno se aterra, por ejemplo, de observar cómo en los municipios del norte del Cauca, los 10 municipios del norte del Cauca, produjeron 40.000 votos para la elección de Senado y 20.000 fueron por candidatos de otras regiones. Curiosamente, dentro de esos resultados electorales, los que recuerdo ahora, el actual presidente del Senado, Luis Fernando Londoño Capurro, obtuvo 3.980 votos. Del Valle le estoy mencionando, la doctora María Isabel Cruz obtuvo un poco más de 3.800. El actual alcalde, Mauricio Guzmán, obtuvo 3.075 votos. El doctor Carlos Herney Abadía obtuvo 1.800 votos y así por el estilo. Uno se pregunta, ¿Y eso por qué? ¿de qué sirvió eso? ¿O por qué se da? Es lo que yo Eso pregunto. es Uno se supone el que vota por los resultado dirigentes de su de tierra. Ese es el resultado de la falta de liderazgo y la falta de autenticidad en el norte. El no querer respetar las leyes elementales de la democracia. En el norte se desarrolló un individualismo, un yoísmo, una cosa tan horrible que lo mejor era propiciar una carnicería entre dirigentes y el resultado es ese. El norte está horro hoy de dirigencia y absolutamente desconocido y negado en toda la representación nacional. Pero lo que sucede es que estas personas van allí, hacen campaña y se hacen elegir y después se van. O lo que sucede es que la gente dice, pues para jugar este juego de la democracia votemos por alguien, no hay nadie de aquí, votemos por los de afuera. De parte y parte. Haciendo un poco referencia a lo que había mencionado antes, en el norte del Cauca hay un absoluto desconocimiento de las jerarquías políticas del departamento. Yo le quiero hacer este comentario. Los políticos que fueron electos por el departamento del Cauca obtuvieron una votación ínfima en el norte. El actual senador, Aurelio Iragorri, apenas obtuvo 980 votos en los 10 municipios del norte. Los senadores electos, los liberales, el doctor Juan José Chaus apenas obtuvo 2.200 votos. O sea, votan más por los de otras regiones que por los del Cauca. El senador Jesús Ignacio García obtuvo 380 votos. El representante, Jesús Ignacio García obtuvo apenas 380 votos en 10 municipios. ¿A quién representa? Yo no me explico. Curiosamente le decía, ese desconocimiento de las jerarquías políticas del departamento por la falta de integración y de participación propició esa atomización y esa votación masiva por candidatos de otras regiones que por supuesto tampoco han hecho nada. No les duele No conozco Puerto una Tejada. sola propuesta para Puerto Tejada y para el norte. Debería hacer una excepción con el senador Luis Fernando Londoño, que ha tenido una participación y colaboración con algunos proyectos para los municipios de Miranda y de Padilla. Pero por lo demás, no se compadece la votación que propició el norte del Cauca por estos personajes y lo que hemos obtenido. Don Sabas Casarano, ¿usted cómo ve eso?
¿Cómo ve eso de que, por ejemplo, la gente a falta de líderes de adentro esté votando, eligiendo y trabajando por los de afuera? Pues hombre, como en Puerto Tejada, por ejemplo, estábamos acostumbrados a votar por candidatos propios, digamos negros, para decir en verdad. Pero como los negros no tenemos líder, pues entonces la gente negra dijeron, hombre, es mejor votar por los del Valle del Cauca que votar por los de Popayán, que todavía están creyendo que no ha habido la libertad de los esclavos y que por el hecho de ser popayánejos tenemos que votar por ellos. Y eso sucede. ¿Ves? Entonces, nuestras gentes votaron, por ejemplo, yo voté por Piedad Córdoba. ¿Oh? Por ser de la raza negra. No, porque creo que ella es una mujer capaz y podía y puede desempeñar algún papel. ¿Qué pasó con la raza negra ahí en Puerto Tejada, don Sabas? ¿No? Se fueron, cayeron en un marasmo, en un Pues desinterés. lo único que se está en representación de los negros ahí es el pigmento, pero intelectualmente no valemos nada. Pero hubo épocas mejores. Sí, claro que sí. ¿Y cuándo empezó la degradación? ¿Cuándo empezó este desinterés? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Algo histórico? ¿Qué pasó? Pues el Cauca ha sido un departamento siempre manejado por caciques. Allí hubo un cacique que todavía supervive, y no sé, algunos gitanos o ilusionistas, como le dijera, están pensando que ese tipo puede ser vicepresidente de la República, que es el doctor Víctor Mosquera Chaos. Él fue un artífice para que una sociedad que ya se ha formado y que había respeto, él fue un artífice pues para destruirla. ¿En qué forma? En buscar un ignorante para sostenerlo como candidato y llevarlo a la Cámara con el fin de darle garrote a los negros que se habían educado y eran capaces de brillar, porque el doctor pues Mosquera era o es un tipo que él se cuida mucho. Él en el Cauca nadie pues le podía hacer sombra. Acabó con toda la juventud intelectual de Popayán, porque él tuvo la ventaja de ser hijo de un hombre rico y siempre tuvo medios pues para hacer las campañas electorales, y como cacique se hacía la gobernación, las campañas electorales a él no le costaban nada, porque eso se hacía con la plata de las juntas de acción comunales. Hoy viene el doctor Mosquera, sí señor, un sancocho de gallina, pues se inventaba la Junta de Acción Comunal, o cogían las platas de la Secretaría de Obras Públicas, los carros, la gasolina, todo eso estaba a órdenes de él y en esa forma hacía las campañas. De manera que él duró mucho tiempo inderrotable, porque siempre tuvo el gobierno. Uno en el Cauca puede observar, por ejemplo, entonces sabes que los indígenas, por ejemplo, están unidos, que están marchando, que a veces hacen respetar sus leyes indígenas, que tienen un poco más de beligerancia y de respeto por eso que ellos llaman sus cabildos y sus comunidades. ¿Qué pasa con la raza negra, que también es numerosa en el departamento del Cauca, que no se ve así de cohesionada como si la indígena? Porque, como le digo, a los tipos que podían hacer algo el doctor Mosquera los acabó, como al doctor Marino Viveros Mancilla,
el doctor Mosquera, en alianza con el Paisa Peláez, no lo dejaron pasar, a un tipo importante. ¿Por qué? Porque si ese tipo llegaba ya al Parlamento nuevamente, opacaba a Víctor Mosquera y a Peláez. Pero ¿qué pasa con Entonces, las organizaciones de base, por ejemplo? ¿Ah? ¿Qué pasa con las organizaciones de base de las negritudes? No hablando solo en el terreno político. ¿Será que el señor Mosquera es tan poderoso de callar a todo un pueblo o será que de todas maneras les falta unión al interior de la raza negra para hacer exigir unos derechos? No solo a nivel de lo político, sino de lo social también. sí, es que lo que pasa es que, pues, como le digo, nosotros no tenemos líderes, los negros, ni hombre ni mujer. Esa es la triste realidad. Ajá. Nosotros no tenemos líderes. Y usted sabe que toda compañía necesita un capitán. Una cabeza. Los negros no lo tenemos. Doctor Burgos, ¿qué pasó realmente con esto? ¿No hay una cohesión a nivel de la raza negra para empujar por toda una región donde son además mayoría? Yo creo que hay muchas razones. A ver, la pauperización, llamémoslo así, de la posición del negro va directamente relacionada a su pobreza económica. Mire, hasta 1930, hasta 1940 el norte del Cauca era una tierra de las más ricas del país. Por ahí han aparecido las anécdotas por las cuales se comenta que en 1934, cuando vino en campaña política, en 1936 tal vez, el doctor Eduardo Santos en Puerto Tejas recibió un árbol de cacao enorme como obsequio de la dirigencia política de la comunidad. Eso indica la riqueza que había en esa época en el norte del Cauca. Llegaban barcos, atracaban, era un puerto. Es que Puerto Tejada lleva su nombre no solamente por el general Tejada Sánchez, sino porque Puerto Tejada fue un puerto. Ajá. Alguna vez el señor Pardo ya preguntaba que cómo un almirante como Olden Delgado podía haber nacido en Puerto Tejada. Es porque Puerto Tejada era puerto y hasta 1939 subieron barcos como el barco Caldas, que atracaba ahí los martes en el muelle de la Plaza Chiquita, y él era un niño en esa época y seguramente soñó con ser marino. Pero volviendo al tema, fundamentalmente el problema de la pérdida del poder adquisitivo del negro le hizo perder mucho de su egoencia, de su orgullo, de su razón de ser. El negro fue perdiendo la posesión de la tierra y usted ve cómo después de llegar a tener 20.000 hectáreas productivas en cacao en 1920, ya en 1930 apenas eran cerca de 12.000. En 1940, exactamente en 1949, Puerto Tejada producía 6.000 toneladas de cacao en 6.000 hectáreas que quedaban sembradas en cacao. Y en solamente 30 años, no habían 500 hectáreas sembradas en cacao. ¿Qué pasó y no con- llegaba a 400 toneladas la producción. ¿Para dónde fue esa tierra? Toda esa ¿A manos tierra de estaba quién se fue sembrada esa en tierra? caña. Por eso, en ese proceso de empobrecimiento colectivo, se produjo un desplazamiento masivo. La gente del norte, usted encuentra gente de Puerto Tejado y en el Arauca, la encuentra en el Caquetá, la encuentra en el Putumayo. Y están allá buscando otro horizonte porque aquí se les cerró el espacio vital. Lo más grave es que, como no había alternativa, el negro al perder la posesión de la tierra y perder la riqueza terminó siendo un empleado. explotado más, un trabajador más de los ingenios. Y agrégale eso el fenómeno grave que generó la industria azucarera. La industria de la caña sustrajo de la costa pacífica miles de personas de un nivel cultural todavía más bajo, que se venía ilusionada por conseguir trabajo en el área de la cañicultura. Eso nos generó todo tipo de problemas. En Puerto Tejada llegaron aproximadamente unos 12.000 jornaleros
Y por supuesto que cuando se fue generando una acumulación de población para la cual no estaba previsto ni servicios ni dotaciones, en 1981 empezaron las invasiones de tierra, en el 82 ya habían 3 invasiones y el municipio se ha deteriorado durante 15 años solucionando los problemas y las demandas de esa comunidad nueva, que son los nuevos habitantes de Puerto Tejada. Acueducto, alcantarillado, servicios de educación, de recreación. Le tomaron 15 años a Puerto Tejada. Y usted se pregunta, ¿qué pasó con la industria azucarera? ¿Qué soluciones ofreció? Ninguna. Si se supone que es grande, se supone que Ninguna. es importante. Y ese problema lo vive Padilla y ese problema lo vive el municipio de Caloto. Usted va a Guachené y ve cinturones de infinidad de gentes que han venido de varias regiones de la costa pacífica en busca de oportunidades y que son nuestros nuevos paisanos y que son nuestros nuevos vecinos con los que tenemos que aprender a convivir y a sobrevivir. Eso de una parte. Y el no haber podido contar con una buena asesoría hizo que nuestros pueblos entraran en una especie de callejón sin salida. Y deterioró, por supuesto, el prestigio, el liderazgo de la mayoría de los líderes, porque los problemas desbordaban todos los presupuestos. Yo le repito, la industria azucarera no nos ofreció soluciones. No como sucede aquí en el Valle, donde uno ve planes de vivienda que desarrollan los ingenios, los he visto en Tuluá, los he visto en las cercanías de Guacarí. Planes de educación, Planes de deporte, vivienda, de participación. Pero ese es un lado de la medalla, doctor. Mira, yo entiendo esto, aunque a mucha gente no le guste, pero hay que decir la verdad. Porque si vamos a escribir la historia, vamos a no tergiversar la vaina. ¿Qué pasó con los negros? ¿Por qué, por ejemplo, empezaron a perder la tierra? Un momentico. Se preocuparon muchos abuelos, muchos patriarcas para educar a sus hijos. Bueno, pues esos negros que se educaron no se pudieron poner de acuerdo. La envidia ha sido tremenda entre ellos. Ha sido una carnicería. Bueno, aunque no les guste a mucho, pero esa es la realidad. ¿Oh? Allí, por ejemplo, los negros eran muy unidos. Había un líder muy capaz y muy inteligente que fue don Alejandro Peña. Llegó el doctor Jorge Fidel Forí, graduado en la Universidad del Cauca, y dijo que él era un hombre superior. Formó un grupo y hizo la división de los negros en 1933. ¿Y cómo la dividió? Porque dijo él que Peña no podía hacer. Bueno, porque Peña no era un tipo titulado, que apenas era un normalista. La discordia entre los negros, no solamente en Puerto Tejada, sino en el norte del Cauca, y no ha sido posible borrarla. ¿Así de dura fue? ¿Así de dura fue? Sí, señor. ¿Oh? Usted va, por ejemplo, allá en Santander, hay unos negritos doctores, y dicen, nosotros o nadie. ¿Ven? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que dividir y reinarás, en Popayán llegan y lo dividen y nos ponen a pelear. Diga usted, peleaba el negro de Puerto Tejada, diga usted, Miguel Gómez, con Ennio Noriega de Caloto, que vive en Santander, y así no ha podido haber la unión. Lo cierto es que en las últimas elecciones hubieron 4 candidatos negros a la representación. ¿Y qué pasó con ellos? No, ninguno salió, iban a salir.
¿oye? Pero es producto, pues, de ese... ¿Qué pasó de con lo la que hicieron tierra? eso. ¿Qué pasó con la tenencia de la tierra? ¿Por qué si antes los negros tenían propiedad en la tierra la fueron perdiendo poco a poco? Ese es otro caso, pues, que hay un poco de...